Desde Hola. Mérida sí, al menos Rubén. Sí, yo también os escucho perfectamente. Vale, perfecto. Silencio hasta que tenga que entrar. Ya me vais diciendo.
Compañeros, buenos días. No sé si me escucháis bien. Os pido, por favor, a los compañeros que no estéis identificados que pongáis o que cuando hagáis la pregunta digáis de qué medio sois, ¿vale? Porque es que hay gente que no sabemos muy bien quiénes son, como por ejemplo Jugo o José Lola, no sé, ¿vale? Si no os importa identificaros y decir de qué medio sois, os lo agradecemos. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos al acto de presentación del Proyecto Integral de Almacenamiento Energético de Extremadura ante los medios de comunicación. Toma la palabra el socio referencial del conjunto empresarial del proyecto, Alejandro Ayala. Presidente, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa. Extremadura va a liderar el proceso del proyecto integral de almacenamiento energético en Europa.
Es la única región en la que vamos a contar con un yacimiento de litio en el yacimiento de Las Navas, en Cañaveral, donde vamos a montar un proceso de transformación del litio, donde vamos a tener un proyecto para montar la primera planta de celdas de baterías en la plataforma logística del suroeste europeo en Badajoz, donde vamos a reabrir la planta de níquel en Monesterio, Aguas Blancas, y donde además, puedo adelantar, vamos a iniciar los trámites para abrir la primera factoría de cátodo en la provincia de Cáceres, en lugar por determinar. Esta iniciativa privada de Fit4Tech, fábrica de celdas de batería y cátodos, de Lithium Iberia, proyecto minero de Las Navas y fábrica de transformación de litio, de socios individuales entre los que me encuentro en la mina de Aguas Blancas, ya cuenta con financiación, con clientes y con proyectos. Si a esto le unimos la decisión de ubicar en Cáceres el Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético, con el que vamos a colaborar en la investigación teórica y aplicada, y la Universidad de Extremadura, con la que vamos a colaborar para el desarrollo de un máster posgrado dirigido a ingenieros, podemos decir, sin equivocarnos, que contamos con el proyecto más integrador de toda la Unión Europea. La fábrica de celdas de baterías de Fit4Tech tendrá una capacidad final prevista de 10 gigas, planificada modularmente a lo largo del tiempo en 5 módulos de 2 gigas. El módulo inicial de 2 gigas se inaugurará 20 meses después de iniciadas las obras, aproximadamente en el 2023. Exigirá una inversión de unos 80 millones de euros y creará 200 empleos directos. Las estimaciones son alcanzar los 6 gigas de producción en 2024. Cuando se alcance la capacidad máxima, 10 gigas, se habrán invertido 400 millones de euros en total y unos 500 empleos directos trabajarán en la fábrica. La factoría de cátodos, que se ubicará en la provincia de Cáceres, condicionada a la extracción de la materia prima, el litio, también se inaugurará en 2023, con una inversión de 200 millones de euros, creando 360 empleos en la madurez del proyecto. Respecto al proyecto minero de litio en Las Navas, en octubre de 2020 se recibió el documento de alcance ambiental por parte de la Junta de Extremadura. Ya se presentó la solicitud de pase a concesión de explotación una vez demostrado de un modo suficiente la existencia de recursos de litio. Actualmente se está trabajando en la redacción tanto del proyecto de explotación y plan de restauración como del documento ambiental que dé respuesta a todas las determinaciones contenidas en el documento de alcance. Tenemos previsto presentar toda la documentación y proyectos a principios del verano. La inversión total estimada es de unos 318 millones de euros. Fábrica de transformación de litio, 175 millones, mina y planta minera, 143 millones, con un empleo directo de 405 personas. La mina de Aguas Blancas la hemos adquirido recientemente con la intención de reabrirla y extraer níquel, oro y cobalto. Cuando esté en pleno rendimiento, estarán trabajando en Monesterio alrededor de 350 personas. Es un proyecto integrador que comienza desde ya con una inversión global superior a los 1.000 millones de euros y que va a crear un conjunto de 1.300 empleos directos, a los que habrá que añadir los indirectos. Es un proyecto de Extremadura para el mundo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, presidente. De Extremadura para el mundo, porque nuestros clientes y partners no solo están en la península ibérica, nuestra vocación es internacional. Y antes de continuar, permitidme que os presentemos un breve vídeo.
en junio del año pasado anunciamos nuestra intención de iniciar el proyecto de la construcción de fábricas de celdas de baterías en Badajoz. El 1 de diciembre nos visitaron en nuestro laboratorio de Noblejas Raúl Blanco, secretario general de Industria, la secretaria de Estado de Energía Sara Hassen, la secretaria general de Innovación Teresa Riesgo, la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad Junta de Extremadura Olga García y el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha José Luis Escudero. Y allí pudieron comprobar los avances que teníamos en la fabricación de prototipos de las celdas de baterías que se harán próximamente aquí en Badajoz. Hoy me complace anunciar la ubicación exacta de nuestra fábrica de baterías en Badajoz. Vamos a ocupar las parcelas 8, 9 y 10 de la plataforma logística del suroeste europeo con un total de 177.000 metros cuadrados. La fábrica, como ha comentado Alejandro, tendrá una capacidad final de 10 gigas, con una inversión total de 400 millones de euros y daremos empleo en su producción máxima a 500 empleados directos. Es importante destacar que el proyecto empezó con esa producción de 10 gigas, pero tenemos también la capacidad para llegar a una producción total de 20 gigas. Bien, todo esto dependerá pues, de clientes, de que seamos capaces de llegar a producir todo. La propuesta de FIFORTEC no solo es una planta de baterías. Nosotros hemos conseguido desarrollar una tecnología que es una hibridación entre baterías y supercondensador, que, por un lado, permite la carga rápida, hace que sea una alta durabilidad y una química extremadamente favorable con la mejor ratio de carga y descarga del mercado. No contiene cobalto, apostando por los criterios de sostenibilidad y reciclabilidad que rigen nuestro grupo empresarial y alineados con los valores promovidos por la Comisión Europea. Para todo ello es muy importante la cualificación de los empleados, ya que apostamos por crear un ecosistema con la sociedad, con la universidad, con la formación profesional y administraciones que haga posible la creación de valor, no solo económica, sino también en formación de profesionales cualificados. Estaréis viendo, me parece que estáis viendo una slide en el cual nosotros decimos de Extremadura hacia el mundo. Es importante destacar que cuando hemos elegido Badajoz, lo hemos elegido por un criterio logístico, pero que nosotros no solo pensamos en local, pensamos a nivel nacional y pensamos a nivel internacional. Veréis que tenemos relación con centros universitarios a lo largo de España y a la vez apostamos por la integración vertical del proyecto. ¿Qué significa? Que tenemos nuestra ingeniería y nuestra fabricación de maquinaria para celdas en Castellón, tenemos el headquarter, las instalaciones centrales en Noblejas, donde próximamente se va a inaugurar la línea piloto que dará origen a la primera fabricación de nuestros productos. Colaboramos también con centros tecnológicos en Galicia. También destaco mucho el Centro Nacional de Almacenamiento de Cáceres, porque me parece una iniciativa importantísima para que no solo se nos vea como un país que compramos tecnología, sino que la creamos. El poder hablar de almacenamiento energético como un proyecto integral para mí es de una gran relevancia. Sí, también ver que nosotros llevamos por el mundo tiempo, tenemos colaboraciones con Georgia Tech en Estados Unidos, que es una universidad tecnológica de prestigio y quien validó en el año 2019 nuestra tecnología por primera vez. Tenemos relaciones con MIT, nos han seleccionado para participar en un proyecto que se llama Carbon House, que es la casa del futuro, y somos su partner para almacenamiento y baterías. Y después tenemos relaciones de hace tiempo en Silicon Valley, en California, especialmente con John Picard, que ha sido asesor de cambio climático de la administración Obama, Clinton, y recientemente está también con Biden. Jean Bernard forma parte también de nuestra colaboración con gente allí y es el presidente del World Material Forum y una persona importante en nuestro grupo que nos abre también mercados americanos.
Tenemos nuestro socio, Jake Kahneman, con Endeavor, que es una empresa que se dedica a data center y a creación de nuevas tecnologías, con lo cual queremos ver, y para nosotros es muy importante, que este es un proyecto, no solo es integración tecnológica, sino también integración nacional y transnacional. Me parece importante relacionar. Como continuación, nuestro siguiente paso va a ser presentar en el Ayuntamiento de Badajoz los planos para tramitar de inmediato su licencia urbanística y estimamos que a finales de este año, primeros del que viene, ya tendremos las máquinas funcionando desde la parcela. Y 20 meses después, como hemos anunciado públicamente, estaremos en condiciones de inaugurarla. Calculamos a mediados de 2023. Y también lo ha anunciado Alejandro, pero para mí también es importante que entendamos la cadena de valor de la fabricación de baterías. Una batería, todo el mundo piensa que es la parte final que hay en un coche, pero yo siempre digo, está el ánodo y está el cátodo, eso se integra, se hacen las celdas, después hay módulos y después se ensamblan. El anuncio de posicionar en Badajoz la planta de cátodos es un hecho muy relevante, porque poder producir el cátodo, que es un elemento principal en lo que es la fabricación de celdas, va a suponer pues, una inversión de 200 millones de euros y una creación de 360 empleos directos. La vamos a ubicar en la provincia de Cáceres y para nosotros es cerrar el círculo de la integración de almacenamiento, desde los materiales como el litio, con nuestra alianza con Lithium Iberia, hasta la producción de celdas de batería en la planta de Badajoz, pero pasando por la planta de cátodo. Y antes de finalizar y pasar la palabra a Guillermo, al presidente, permitirme también dar las gracias a todos los ayuntamientos y administraciones que están colaborando y haciendo posible, porque sin ellos, y siempre lo comento con todos ellos, la iniciativa público-privada creo que es la que tiene que regir la colaboración de aquí en adelante. Con lo cual, agradecer a la Junta de Extremadura, al Ministerio de Industria, que creo que Raúl nos está escuchando, a las Diputaciones de Badajoz y Cáceres y, por supuesto, a los ayuntamientos que estamos más cerca de ellos, como son Badajoz, Cañaveral, Monesterio y Olguera. A continuación, interviene de forma telemática el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco Díaz. Buenos días, presidente, consejera, representantes de Fit4Tech. Es un auténtico placer acompañaros. Siento no poder acompañaros presencialmente, pero no quería dejar de estar hoy acompañando esta excelente noticia para Extremadura, para España, para la industria y la tecnología en España y también para las personas. Y a ello haré referencia a continuación. En un momento, una noticia excelente y que llega en un momento tan severo para nuestro país a nivel sanitario, a nivel económico y que pone elementos de futuro tremendamente importantes. Como comentaba Mario hace un momento, este proyecto se inicia hace unos 2 años. Hace unos 2 años también desde el Ministerio empezamos una estrategia junto con la ministra para acelerar la transformación del sector de automoción en España, acelerar la transformación hacia el vehículo eléctrico y ahí, sin duda, las baterías son un elemento central importante, pero un elemento central importante que debe responder, debe acompañar a esa transformación del sector industrial tan relevante para España, que es el sector de la automoción. 2 años de trabajo discreto, silencioso, y aquí el agradecimiento a la Junta de Extremadura y a Fit4Tech por el trabajo realizado en viajes discretos a América, a Noruega, donde hemos aprendido toda la cadena de valor, y lo explicaban ahora, del litio,
Las baterías, no solo hablando de las baterías en general, ahora que hay tanta explotación en su entorno, sino de los cátodos, de las celdas, el battery pack, que es la planta más cercana a las fábricas de automoción, poniendo en marcha también esta estrategia de sector de automoción, donde toda esa cadena de valor de litio, baterías, plataforma de vehículos eléctricos, componentes, teníamos una ocasión única en España y única en Europa de tener todos esos elementos concentrados en un mismo territorio. Las piezas han ido encajando poco a poco, han ido encajando y también en los últimos meses, gracias al elemento positivo del plan de recuperación, gracias a ese incentivo que supone dar con recursos para acompañar esta transformación social. Esas piezas han ido encajando poco a poco. Hemos tenido anuncios recientemente de Volkswagen, de marzo, el 23 de marzo, ayer mismo, Renault, y hoy, finalmente, el de Fiforte, con la primera fábrica de baterías del sur de Europa. Esto hablaba del elemento vehículo eléctrico, pero también lo comentaban desde el punto de vista del almacenamiento de energía, desde el punto de vista del sector energía renovable, donde España tiene un plan nacional integrado de energía y clima, claro, absolutamente en primera línea europea, donde vamos a llegar al 100% de energía en 2050. Y para ello, el almacenamiento, las baterías, las necesitamos para dar estabilidad al sistema, posible esta transición. Y sin duda, esto es una buena noticia para la industria y la tecnología en Extremadura y en España. Voy a dedicar un segundo a las afirmaciones y a perder tiempo, afirmaciones y polémicas que han salido durante los últimos días. Esto las anula, las deja fuera de juego. Extremadura como centro industrial y tecnológico. Hay que tenerlo claro. Centro industrial y tecnológico, generador de empleo. Tanto elemento clave en la industria española y en el futuro de la tecnología en España. Elemento clave, y esto y Fortec pueden dar muchos más detalles, en esa soberanía industrial, en esa autonomía estratégica abierta que se habla en los consejos europeos. El viernes, sin ir más lejos, el lunes, sin ir más lejos, tuvimos el Consejo de Competitividad. En ese consejo se hablaba de esa autonomía industrial en Europa y, por tanto, ahí este proyecto es una acción que muestra capital nacional, desarrollo integral a nivel industrial y tecnológico de baterías, pensadores, y realizado en Extremadura, pero como decía, y voy acabando con dos mensajes, esta es una gran noticia para el país. De Martorell, hablaba de Navarra, ayer hablábamos de Valencia, de Sevilla, hoy hablamos de Cáceres, hoy hablamos de Badajoz, hoy hablamos de Noblejas, de Castellón, pero dejarme que me concentre especialmente en esta ciudad. Y estamos cambiando el mapa de la industria en España. Tenemos una ocasión de oro, tenemos una ocasión con el plan de recuperación de cumplir con esos 4 ejes de cohesión verde, digital, de género, territorial, de cumplir y dar la vuelta al desarrollo industrial en España, vertebrando el país a partir de la industria. Por tanto, es una magnífica noticia en ese sentido. Y acabo refiriéndome a las personas. Todo este proyecto, esta estrategia que estamos desarrollando en torno a la automoción, en torno a la energía, en torno a las baterías, significa empleo, significa fijar actividad económica, significa fijar empleo en territorio y fijar empleo de alta calidad, fijar empleo estable y empleo
día de futuro como Extremadura, con lo cual estamos muy contentos. Queremos dar todo el apoyo a este proyecto y seguiremos trabajando en la Junta de Extremadura. Agradecer personalmente al presidente y a la consejera de Transición Ecológica, a Olga, que nos acompaña como artífices de este proyecto, y agradecer, por supuesto, a G4Tech, a Mario y a Alejandro y a de G4Tech su seriedad, discreción, y decir que esto es el principio. Nos queda mucho trabajo por delante y tenemos que celebrar, anunciar este proyecto, primera fábrica de ellas en el sur de Europa. Ahí vamos a estar para que este proyecto pronto, como se ha visto en la presentación, sea una realidad. Muchísimas gracias. Toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos los que nos siguen. Agradecer a Alejandro y a Mario su presentación. 24 de marzo del año 2021, víspera del 25 de marzo. Comienza un nuevo tiempo. Extremadura, tierra de gente trabajadora, de gente humilde y de gente sencilla. Este 24 de marzo del año 2021 ve cómo llega a la revolución industrial del siglo XXI, a la nueva revolución tecnológica, a la nueva revolución energética, en primer lugar. Puede ser que para alguna gente esto resulte anecdótico. Para nosotros nos va la vida en ello, porque ha sido posible gracias a muchos factores y a muchos elementos, pero fundamentalmente a todo lo que representó generaciones de hombres y de mujeres que no se conformaron con que el futuro de esta tierra tuviera que ser parecido a su pasado. Extremadura aspira a que su futuro no dependa cada 6 años de cuánto dinero nos va a dar Europa. Extremadura aspira a que su futuro no dependa del lugar en el que vaya a quedar en la financiación autonómica. Extremadura aspira a poder desarrollar un proyecto incluyente, inclusivo, en nuestro país, en nuestra querida España, que mire hacia nosotros como un lugar al que se puede venir y que recibe del resto de España y aporta, y mucho, al resto de España. Lo he dicho en algunas ocasiones y lo repito ahora. A lo largo de los años hemos podido desarrollar muchísimas infraestructuras en Extremadura, con fondos europeos, con gobiernos en España que miraron hacia aquí con la voluntad y el deseo de que pudiéramos tener acceso a esas infraestructuras, pero sigue existiendo una deuda con esta tierra, y es que podamos volar ahora que tenemos alas, que podamos volar ahora que tenemos posibilidades, que podamos volar ahora que se nos da la oportunidad. No pedimos nada más que se nos deje competir en la misma liga, en la liga industrial. Y esas ligas ya no se ganan solo con el nombre, ni los goles se meten con las estadísticas del pasado. Llega un nuevo actor, probablemente no esperado por muchos, pero aquí está el nuevo actor, aquí están los nuevos actores, de los que somos nosotros exclusivamente cooperadores necesarios y acompañantes. Llega un nuevo actor, amigos y amigas, que se cansó de los santos inocentes, que se cansó de ver esa imagen que nada tiene que ver con la Extremadura de hoy. Un nuevo actor y con un nuevo jugador, procedente de una tierra que tiene muchas ganas y confieso que también mucha hambre de poder hacer las cosas de manera diferente, de poder ser, como decía el gran Mandela, dueños de nuestro destino y capitanes de nuestras almas. Disponemos de suelo industrial, disponemos de sol, disponemos de agua. Que nadie se olvide, el lugar de España donde más agua embalsada hay, donde más hectómetros cúbicos hay, 1 de cada 3. De potencia eléctrica, para poder cubrir las necesidades de los proyectos que vayan llegando. De mano de obra, ahora sí, de un tren que el año que viene nos comunicará
con Madrid, dentro de 2 años con Lisboa, para que nuestras mercancías puedan salir hacia un lugar y hacia el otro. De leyes que hemos ido cambiando en este tiempo. Hoy me acuerdo mucho de la ley para una administración más ágil y de la ley de ordenación del territorio y urbanismo sostenible que aprobamos en la legislatura anterior. Me acuerdo porque sin ellas esto no hubiera sido posible y no estaríamos aquí. No hubiera sido posible que las cosas cambiaran, no hubiera sido posible que seamos la región de España donde más fácil es montar una empresa de estas características. ¿Y por qué no? Y es lo único que voy a hablar de la política con nombres y apellidos. Gracias a la estabilidad. Gracias a la estabilidad. En Extremadura estamos a lo que estamos. Y estar a lo que está significa que no estamos a otras cosas. Estamos a trabajar, a acompañar a las empresas para que generen riqueza y para que generen empleo. Y probablemente dentro de un tiempo habrá elecciones. Hoy lo que hay es trabajo, esfuerzo y sacrificio por parte de todos, ¿no? Y cuando eso es así, cuando intentamos además hacerlo con el máximo de consenso posible y con el máximo de acuerdo posible, pues al final las cosas salen. Y alguna de la gente que mira sorprendida hacia Extremadura, pues debería no sorprenderse tanto. Nosotros no estamos en campaña electoral permanente. Nosotros estamos trabajando por los extremeños y por las extremeñas, por los españoles y por las españolas. Sin juegos de artificio, con discreción y con mucho trabajo. Lo digo bien alto y bien claro para todo el que me quiera entender. Extremadura no renuncia a nada. Este proyecto es una realidad y serán realidades nuevos proyectos en los próximos meses y en los próximos años. Los iremos presentando. Ninguno de ellos hasta que no sea una realidad. Huyo de los fuegos artificiales y no me gusta nada la frustración de expectativas. Por esa razón, hasta que los proyectos no están maduros y ciertos, como este es el caso, es mejor estarse en el terreno de la discreción. Queremos ganar los partidos en el campo y no en los despachos. Que las decisiones se tomen siendo mejor que, no digo el adversario, sino aquel con el que compites. Y la pregunta es muy clara. Hasta ahora nos podíamos preguntar, ¿en Extremadura? Sí, hombre. La pregunta era diferente. En Extremadura, ¿por qué no? Esa nueva pregunta que va a tener tantas respuestas positivas en el futuro nos va a hacer que también pueda afirmar, sin ánimo de equivocarme, que vamos a dar mucho ruido en los próximos años, porque la nueva economía que tiene que ver con la inteligencia y con el color verde nos sitúa a los extremeños y a las extremeñas en la parrilla de salida a la misma altura que los demás. Una tierra que llegó a la revolución industrial 150 años después de los primeros, llega a la nueva revolución antes que los demás. Puede probablemente no tener para otros mucho significado. Para nosotros está cargado de simbolismo, porque ha habido muchas generaciones de extremeños, empresarios, políticos, ciudadanos que han luchado hasta ahora para hacerlo posible, ¿no? Yo los quiero recordar aquí, en la persona indiscutiblemente de Juan Carlos, por lo que representó a lo largo de tantos años, pero por lo que representó su generación. Una generación que lo primero que tuvo que hacer convencer a esta tierra de que podía, de que podíamos, si nos lo proponíamos, ¿no? Recuerdo oírle decir lo feliz que había sido en una primera etapa inaugurando hogares de mayores, pero que de pronto descubrió que era el tiempo de inaugurar empresas. El futuro de Extremadura en el siglo XX lo marcamos desde la política. El futuro de Extremadura en el siglo XXI se marcará desde las empresas, que serán las que generen la riqueza y con la riqueza se generará la prosperidad. Para que haya mínimos vitales, para que haya rentas básicas, para que haya una excelente sanidad universal y gratuita, para que exista la escuela pública, para que existan las residencias de mayores, tiene que haber ingresos. Y para que haya ingresos tiene que haber empresas que los paguen a través de sus impuestos y a través de las retenciones del IRPF de los trabajadores y las trabajadoras. Un país no puede vivir solamente de su empleo público, porque eso constituye un 20, un 15, un 25%. Necesita esa otra parte fundamental para la prosperidad y para el progreso. Y eso son las empresas, las grandes, las medianas y las pequeñas, los autónomos.
Ellos son los protagonistas de la España de hoy. Si somos conscientes de esa realidad, seremos conscientes de que el pequeño gran milagro de cada día se produce en cuanto aparece un nuevo proyecto, una nueva idea, un nuevo desarrollo capaz de hacer frente a la realidad del mundo en el que vivimos. Lo decía antes y lo digo ahora. Desde aquí lo digo con toda humildad. Le pedimos a España que nos deje volar. No necesitamos que nos pongan alas, simplemente necesitamos que no nos las corten y que nos traten en las mismas condiciones que a los demás a la hora de la toma de decisiones. Esto es ni más ni menos lo que el Gobierno de España sabe y conoce, y con la presencia del Secretario de Estado, del Secretario General de Industria del Ministerio, esto que hoy está ocurriendo sería imposible sin la participación del Gobierno de España, del Ministerio de Industria y de la Secretaría General de Industria. Por eso, cuando somos capaces de poner en común las voluntades y los esfuerzos, los resultados son absolutamente imbatibles. Por eso yo confío plenamente en que se nos va a permitir poder volar a la misma altura que los que más. Y luego, y termino, hay para nosotros un mensaje muy profundo que le otorga al día de hoy un cierto sentido de trascendencia. La Universidad de Extremadura nació en el año 74. La Universidad de Extremadura no trajo a Extremadura solo títulos a los hijos de los jornaleros y a los nietos de quienes no pudieron ir a la escuela. Trajo una nueva generación de ciudadanos con talento, capaces de hacerse caso y hacerse hoy cargo de nuestro futuro. Y los que nos acompañan son un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. La universidad no solo trajo a Extremadura títulos, trajo una nueva generación de ciudadanos y ciudadanas que son los que lo están haciendo posible. Agradezco además al proyecto el esfuerzo que hace por permitirnos equilibrar adecuadamente nuestra región. Es un proyecto de 1.000 millones de inversión, 50% en una provincia, 50% en la otra, de 1.500 puestos de trabajo, 50% en una provincia, 50% en la otra. Y eso para nosotros también es importante, que crezcamos juntos, que crezcamos de la mano, que crezcamos sabiendo que el futuro lo vamos a ganar si somos capaces de recorrer y de andar todo ese camino conjuntamente. Tanto la clave de este proyecto es que es un proyecto que tiene principio y final en nuestra región. Aquí está el mineral, aquí estará la transformación, aquí estará la fabricación de cátodos, aquí estará la fabricación de celdas de batería. El primer proyecto, por primera vez para nosotros en nuestra historia, en nuestras vidas, pero merecerá la pena, sobre todo para aquellos que en las largas noches de insomnio de los últimos meses, con las caras de las víctimas de la COVID aquí reflejadas, soñábamos con que algún día la vida de toda esa gente que ha muerto tan viejita en las residencias de mayores adquiriera todo su valor y toda su dimensión, porque Extremadura fuera una región próspera y de futuro. Hoy empieza un nuevo camino y empieza un nuevo tiempo para todos nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Pasamos a continuación al turno de preguntas de los medios de comunicación que están conectados de manera virtual. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, Virginia Pérez, de Canal Extremadura Radio. Tiene el micro cerrado. Virginia, tiene el micro cerrado. ¿Ahora? No, sí. ¿Hola? Ahora, vale. Sí, hola, buenas tardes. Tenía varias preguntas. En primer lugar, si la fábrica se va a nutrir únicamente del litio extraído de la mina de Cañaveral o hay alguna el proyecto de mina de Valdeflores. Por otro lado, ha dado las gracias al Ayuntamiento de Olguera. Quería saber si es allí donde se va a instalar la fábrica de cátodos. Y por otra parte, no relacionado. Hoy, para el presidente, se estudia en la interterritorial la posibilidad de endurecer las restricciones. Me gustaría saber si se prevé que se endurezcan, cuál va a ser la propuesta de Extremadura y, por otro lado, pues si el Consejo de Gobierno de la Junta ha tomado hoy alguna decisión respecto al posible cierre perimetral de alguna localidad, como por ejemplo Villanueva, visto la incidencia. Al final, el
el consejero de Sanidad a lo largo del día dará cumplida información de lo que a lo que se refiere o a lo que te refieres, Virginia, en tu pregunta. En cualquier caso, todas las decisiones que vayamos tomando, en línea con las que hemos ido tomando hasta ahora, de ciudades o pueblos que superen los 500 casos de incidencia, será por el tiempo aquel en el que tarden en estar por debajo de la cifra de 500. Es decir, si pasados unos días, en los casos o en el caso que se ha acordado hoy, pero en los que se acordarán en el futuro, si se dan las circunstancias, será por el tiempo en el que se tarde a estar por debajo de la media, ¿no? En relación con la segunda pregunta, por lo que la empresa me ha hecho llegar, la ubicación de la fábrica de cátodos estará en la provincia de Cáceres y se va a definir en las próximas semanas, en los próximos meses. Y, por último, este es un proyecto que no tiene nada que ver con el proyecto de la mina Valdeflores. La pregunta de la fábrica de baterías, ¿de dónde se va a aprovisionar del litio? Nosotros, como FIFORTEC, tenemos un acuerdo estratégico con Lithium Iberia, pero también somos conscientes y que tenemos que tener claro otras opciones, como haciendo las cosas bien. Siempre siguiendo nuestras ISOs y nuestras normas de calidad, deberemos tener varios proveedores, pero nuestra preferencia y nuestro acuerdo estratégico es con Lithium Iberia. ¿Una pregunta más? Sí, me hacen llegar alguna pregunta por el chat, porque no deben tener micrófono. Pregunta Laura Ojea, del Español. Dice, me gustaría preguntar si este proyecto está vinculado a las ayudas europeas del Next Generation. Gracias. Pregunta a los responsables de FIFORTEC. Nosotros, como he mencionado, este proyecto se empezó a hablar de ello hace más de un año. Es decir, que era un proyecto independiente del Next Generation. Nosotros hemos anunciado también que tenemos los recursos y estamos trabajando en una financiación global, pero lógicamente ha sido un tema sobrevenido. Como digo, el proyecto ya era viable y relevante. Y sí, formamos parte de varios manifiestos de interés, que eso quiere decir que estamos en varios consorcios apostando o poniendo nuestro granito de arena en la parte de baterías y almacenamiento. Veremos cómo se desarrollan los fondos y los Next Generation en los siguientes meses, pero formamos parte de varios manifiestos de interés. Preguntando Laura Ojea, del Español, dice si se ha presentado como manifiesto de interés en el Ministerio de Industria y si no se consiguen las ayudas, ¿cuáles son las fuentes de inversión con las que se cuenta? Como he dicho, estamos formando parte de varios manifiestos de interés y las inversiones globales las hemos explicado aquí. Son inversiones alrededor de unos 1.000 millones. Nosotros las inversiones tenemos comprometidas por nuestra parte, ya con distintas entidades y distintas formas de financiación. Son 600 millones de euros lo que tenemos a día de hoy. La última cuestión que nos hace llegar Laura es que si tienen algún acuerdo con alguna... ¿No tienen acuerdos con ninguna empresa automovilística? La palabra acuerdo significaría tener firmado algún contrato de suministro y eso no lo podemos decir. Lo que sí tenemos son acuerdos y desarrollos con empresas de automoción que después esperamos que concluyan en contratos. Y de momento no puedo revelar las empresas. A continuación pregunta José Manuel, del diario Hoy. Hola, buenos días. Creo que, no sé si se me escucha, espero que sí. Mi duda iba también un poquito por lo que ha preguntado la compañera del Español. Han hablado de que tienen proyectos, que los han explicado, de que tienen inversión. No sé si pueden aclarar un poquito más algo sobre la inversión y sobre los clientes. No sé si es momento de decir alguna empresa con lo que haya algún tipo de acuerdo, algún tipo de relación. Se ha hablado de Volkswagen. No sé si pudieran aclarar un poquito o ampliar un poquito más esa información. Muchas gracias. Buenas. Nosotros en ningún momento hemos mencionado ni a Volkswagen ni a otro grupo.
Nosotros, como hemos dicho, el proyecto es un proyecto integral de almacenamiento energético. Entiendo que el foco se dirija, porque es una información candente, al mundo de automoción, pero nosotros somos más que celdas de baterías para automoción. De hecho, nuestros primeros clientes, que anunciaremos en los próximos días, van vinculados al mundo de los data centers, que necesitan bastantes sistemas de almacenamiento, o del mundo renovable, con lo cual nosotros pensamos, como he dicho, en una integración total, y tenemos conversaciones con compañías de automoción, pero los primeros clientes no serán de automoción. ¿Alguna pregunta más? Sí, Alberto Santa Cruz, de la agencia EFE. Perdón. Hola, buenas tardes. Tenía un par de preguntas. Primero, ya sé que tienen ustedes el acuerdo con la empresa de Lithium Iberia, pero yo quería saber cuál es realmente el papel de la mina de Cañaveral en este proyecto. Esa sería mi primera pregunta. La segunda es si su empresa tiene idea o tiene pensado participar en ese consorcio que impulsa el gobierno junto con Volkswagen, SEAT e Iberdrola. Y la tercera, por último. Yo no sé si está bien dicho hablar de que aquí en Badajoz se van a construir una fábrica de baterías de litio. Yo creo, me da a mí la impresión de que aquí no se van a construir lo que son la batería final del producto final como tal. Aquí van a ser celdas, pero no la fábrica como tal de la que se está hablando, que supuestamente va a Martorell. Te contesto por el final, Alberto. Como he explicado, y lo hemos dicho claramente, es una fábrica de celdas de batería. Y es importante aclarar esto por toda la controversia y los malos entendidos que puedan generar. Al final, en un coche, nosotros hacemos las celdas, que has visto ahí que son como pilas, por decirlo coloquialmente, pero después eso se meten en módulos, se meten como en paquetes de baterías, por decirlo así también muy gráficamente, y eso después va a lo que se llama un battery pack. Como han estado comentando, lo que se ha dicho de Martorell, y yo huyo de la polémica totalmente, nosotros en nuestro proyecto, lo que tiene sentido es que cerca de las fábricas de automoción estén los ensambladores de los paquetes de baterías. Y entonces eso se dice que es una planta de ensamblaje de baterías, con lo cual sí es importante distinguir la fábrica de celdas de batería y la planta de ensamblaje de baterías. Al final es todo una cadena. Nosotros, por orden inverso, pero bueno, que es la segunda pregunta tuya, nosotros sí formamos parte del manifiesto de interés que lidera SEAT con Iberdrola y con el Gobierno, y somos la parte de baterías, y Lithium Iberia es la parte de raw material de litio. En ese proyecto nosotros somos un grupo como FIFORTEC que tenemos varias empresas, varias filiales, y la empresa que en concreto está ahí metida es nuestra filial con la que operamos el tema baterías, que se llama Minecaps. Apareció en la prensa ayer, pues es público. Nosotros, como bien decía Raúl y como ha comentado Guillermo, somos gente que nos gusta ser discretos, nos dedicamos a trabajar y que los proyectos salgan adelante. Huimos de alaracas y de fuegos artificiales, como decía Guillermo. Entonces, formamos parte, no quiere decir nada más que formamos parte de un manifiesto de interés. Cómo eso se transforme en un PERTE o en otra fórmula, pues se irá definiendo, ya nos trasciende a nosotros, se nos escapa a nosotros. Y después, al decir que tenemos, y volviendo a la primera pregunta, que tenemos relación con la mina de Cañaveral, pues la mina de Cañaveral, por lo que yo sé, por las personas de Lithium Iberia, es la mina que más avanzada está en permisos, en la posibilidad de una extracción viable, de una extracción también sostenible y económica. Eso es muy importante. Los criterios de la Unión Europea dicen que tenemos que hacer almacenamiento o baterías sostenibles. Eso implica, no es baladí, no es una frase gratuita, sino que en toda la cadena de valor
en toda la cadena de valor y de materiales que forman parte de una batería, tienen que tener un sello de sostenibilidad. Y nosotros, en nuestra valoración, hemos creído que Cañaveral es una parte importante y, por supuesto, en la fábrica de cátodos se alimenta de fuente principal es el litio, con lo cual está muy vinculada también a la mina. Pero la planta de cátodos, como he contestado antes, nosotros la alianza estratégica es con Litio en Iberia, pero que a lo mejor si hubiera posibilidad de más litio o de otros proyectos, nosotros encantados porque aquí estamos para crear cadena de valor, pero lógicamente a día de hoy nuestra apuesta es por Cañaveral. ¿Alguna pregunta más? Por matizar de la pregunta de Alberto, yo he dicho en mi intervención algo con toda la intención del mundo. Extremadura no renuncia a nada. Cuando digo a nada, es a nada. Y, por tanto, nosotros, para cualquier otro proyecto que pudiera ser posible desarrollar en España, nosotros estamos presentando nuestra candidatura. Es decir, para hablar en Román Paladino, el futuro no se construye con ruedas de prensa. Se construye poniendo suelo que esté urbanizado, poniendo potencia eléctrica y poniendo agua. Así es como se consiguen los proyectos, no haciendo grandes declaraciones públicas. Por eso nosotros estamos trabajando para que eso pueda ser posible, poniendo que lo que tenemos, suelo industrial urbanizado, potencia eléctrica instalada y agua que pueda ser utilizada, ¿no? Y de estas cosas son de las que hay que hablar, porque son las cosas de comer, ¿no? Luego cada uno hace sus declaraciones, dice yo es que la quiero tener allí, yo la quiero tener aquí. ¿Usted qué ofrece? ¿Tiene lo que necesitamos? Y de eso de lo que se trata. Esto hace 40 años hubiera sido imposible, porque no hubiéramos tenido el suelo urbanizado, ni hubiéramos tenido la potencia eléctrica instalada, ni hubiéramos tenido a disposición la posibilidad que en estos momentos tenemos, ¿no? Y esa es la realidad y en lo que consiste realmente el tiempo nuevo que comienza, ¿no? Sí, creo que quería preguntar Rubén Caballero, Televisión Española. Hola, muy buenas tardes. Dos preguntas para el presidente. Por un lado, no sé si en todo este sector industrial que parece emergente va a jugar algún papel la mina de litio de la ciudad de Cáceres. Eso por un lado, me gustaría conocer su opinión. Y por otro, sobre gestión de coronavirus. El Ministerio de Sanidad parece que está sondeando un posible adelante del toque de queda a las 8 de la tarde y el cierre de la actividad no esencial en Semana Santa. Me gustaría conocer si Extremadura sería partidario de esto. Yo creo que no hay que adelantar los planteamientos mientras no se hagan y nosotros ese planteamiento hoy no lo tenemos hasta el Consejo Interterritorial que se celebrará esta tarde. Yo creo que bien haríamos en haber aprendido algo del año largo que llevamos y es intentar ser muy prudentes a la hora de valorar cualquier iniciativa hasta tanto en cuanto primero se conozcan las cifras, se conozcan los números y veamos cómo van a ir evolucionando, ¿no? Respecto a la mina de Cáceres, yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, lo repito una vez más, ¿no? Es un proyecto diferente a este que hoy nos presentan, ¿no? Y un proyecto que está en estos momentos sometido a proyectos de investigación y que yo ya lo he dicho también en muchas ocasiones, necesita imperiosamente compatibilidad con el plan general de la ciudad de Cáceres. Por tanto, cualquier proyecto que necesite, para poder ser viable, que se modifique el plan general, dependerá exclusivamente de la voluntad de los cacereños y de las cacereñas, ¿no? Luego, evidentemente, nosotros vamos a, como de cualquier otro proyecto, no hablando de este, vamos a salvaguardar siempre el respeto por las cuestiones medioambientales, llegado su día, si hay que hacer una declaración de impacto ambiental, porque alguna vez se presentará un permiso de explotación, ¿no? Pero hasta ahora son proyectos diferentes que nada tienen que ver. Y obviamente, como administradores que somos, estamos siempre a disposición de cualquier proyecto para hacer una tramitación adecuada y dentro de la legalidad, que es aquello a lo que estamos necesariamente obligados, ¿no? Ya lo he dicho en muchas ocasiones, cuando uno tiene la obligación de tomar decisiones de acuerdo con las leyes, su opinión no cuenta, cuentan la adecuación a los principios legales, ¿no? Y de eso es de lo que se trata. Sí, la última pregunta, José Manuel, del diario Hoy.
Hola, buenos días de nuevo. Quería insistir sobre la inversión porque antes me respondió Mario acerca de los clientes, pero no sobre la inversión. Hay 600 millones de euros comprometidos de los que hemos hablado. No sé si puede avanzar o anunciar si hay alguien detrás. En su momento se habló de 80 millones de euros del Banco Santander. No sé si podría avanzar un poquito más en ese aspecto y a lo mejor el presidente también puede decirnos si hay dinero público comprometido en esos 600 millones de euros que ya tiene garantizada la inversión. ¿Contesto yo? Sí, sí. Yo, como te he comentado, la inversión que he mencionado a día de hoy es inversión totalmente privada. Hay distintas fuentes, hay distintas opciones. Banco Santander es un banco que apostó por nosotros desde el principio y confiamos en que lo siga haciendo y tenemos una relación muy cercana a ellos, pero lógicamente este es un proyecto de una cuantía tan relevante que hace falta más bancos y también ideas a lo mejor un poco diferentes de lo que es la financiación tradicional y en eso estamos. Ahí me tienes que disculpar y permitirme no decirte nombres porque no puedo contarlo. Yo simplemente decir a ese respecto que yo a lo largo del último año he tenido la oportunidad de asistir con esta empresa y con otras muchas, a multitud de reuniones que están muchas de ellas vinculadas con la financiación de los proyectos y esos financiadores de proyectos necesitan tener certidumbres. Mi presencia ha sido para garantizar los tiempos de respuesta, la capacidad de respuesta tanto en los temas urbanísticos como medioambientales, como industriales. Y lo que sí puedo asegurar es que a lo largo de este tiempo hemos tenido muchos contactos con muchas entidades de inversión que garantizan a fecha de hoy que este proyecto sea una realidad. Un comentario, sí, importante. Nosotros, como he dicho, este proyecto es antes de los fondos europeos, de todo lo que se está hablando, pero también desde nuestro grupo yo quiero alzar la voz para que seamos tratados en condiciones de igualdad que cualquier otro proyecto, sea una iniciativa nacional o extranjera. Si un proyecto como el nuestro cumple las condiciones que marcan los fondos europeos de sostenibilidad, creación de empleo, mejora de PIB, pues entiendo que formando parte de los manifiestos de interés en los cuales estamos y formando parte de otros proyectos, si hay algún proyecto equivalente que merezca ayuda pública, pues nosotros deberemos optar en las mismas condiciones que cualquier otro, independientemente de la región en la que se encuentre. Y ahí también decir que nosotros no somos restrictivos a otras fábricas. El Grupo SEAT ha dicho que hace falta 80 o 90 gigas, que son 2 o 3 fábricas, y además nosotros fabricamos maquinaria para las celdas, con lo cual abiertos a colaboración con otros proyectos y siempre defender que quien tenga la capacidad y el valor de montar una empresa, pues que vaya adelante. Y luego hay una variable en esto de los fondos europeos que aprovecho para recordarlo, ¿no? Los fondos europeos no se van a repartir a demanda, se van a repartir mediante concurso público competitivo. Es decir, habrá una convocatoria pública, las manifestaciones de interés han sido un prólogo en lo que el Ministerio lo que hace es conocer qué se está cociendo en el territorio, qué están haciendo las empresas, qué tienen entre sus proyectos de futuro, pero luego todo eso tendrá que someterse a un proceso competitivo porque es la condición que Europa pone, ¿no? Y obviamente tú a los procesos competitivos serás tanto más competitivo cuanto que el proyecto lo tengas más cerrado. Y este, hoy por hoy, el único proyecto que tiene toda la escala de valor, desde el mineral, su transformación, los cátodos y las celdas de baterías, que obviamente es el paso previo al ensamblaje que tiene que hacerse en el ámbito de la locomoción, ¿no? A ver si hemos estado toda la vida, como decimos aquí en Extremadura, toda la vida de Dios, suspirando por ser una tierra donde no se hicieran ensamblajes, sino donde se fabricaran todos los componentes y ahora le vamos a poner pega. No tienen ninguna pregunta más. Muchas gracias a todos por sus intervenciones y muchas gracias también a los medios de comunicación que nos han seguido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.